Gracias por continuar con nosotros, que hoy tenemos un café especial, un resumen de las principales noticias de este año, las principales y más importantes noticias que acontecieron en este 2019. Y en el día de hoy nos van a acompañar dos compañeros de esta planta televisora, que es don Leoncio Peralta y Juan Carlos. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí, hermano. Buenos días. Buenos días, don Leoncio. Juan Carlos. Saludos, Bienvenido. señores. Buen día. Juan Carlos Infalible. Ay, sí. Gracias por invitarnos esta mañana fresca. Así es, de Navidad. Me invitaba a no levantarme temprano. Así Sí, es, pero estos el días- deber llama. Estos días lo que llaman es a eso. Y no digo que un día de sancocho, pero he comido mucho sancocho. Sí. Se ha comido mucho. Sí, estoy en mucho sancocho. Así, Mucha gripe, neumonía, la sí. influenza que ha estado azotando, las emergencias de las clínicas y los hospitales Todo abarrotadas. el mundo que está enfermo. Oiga, medio Santiago. Un virus llamado algoritmo que está regado ahí terrible, ¿verdad? Ah, pero todavía se mantiene. Sí, eso todavía. Oh, Eso todavía sí. mucho, un año para la República Dominicana con muchos temas en la parte económica, en la parte política, la parte social. Es un año fuerte en materia noticiosa. Muy fuerte. Muchas situaciones. Claro, lo que de este año contiene muchas cosas del año anterior y Así es. los otros. Y así sucesivamente. Pero cada año le pone algunos puntos nuevos. Por ejemplo, hacía mucho tiempo que en este país no se veía un sacudimiento, que no fue extremo, pero se sintió en el turismo. Así Muchos es. años. Este año sí se sintió. Pero hay temas nuevos, poco nuevos, sino que son como continuidad. Que dos de las noticias producidas en el país, precisamente una de ellas es esa, el escándalo, las muertes que se produjeron en la República Dominicana, que esto afectó fuertemente el turismo de la República Dominicana, nuestra imagen como uno de los principales destinos turísticos del país, y otro de los temas también, David que fue el Ortiz. más buscado en Google, en Sí. el buscador, fue el tema David Ortiz. Sí. Eso se combinó, porque eso se fue ahí casi con el Sí. pico alto de las muertes en los hoteles, y ahí se metió el de David Ortiz para ponerle la tapa al pomo. Una Así es. mala imagen al país. Sí, un tema de la seguridad que nos mostró primero la desconfianza que un astro como David Ortiz no tenía en la justicia dominicana, en el esquema policial, y dice, no, yo decido hacer mi investigación de manera aparte. O también lo que puso de relieve nuestro sistema de salud, que tampoco había confianza y que se prefirió llevar a David fuera de República Dominicana, y eso, en medio de esa situación de tantos turistas muertos por temas en los hoteles, y esto para completar un tema fundamental para lo que es el turismo, que es la seguridad. Claro. Dos cosas Y fundamentales. eso llevó incluso a varios hoteles a cerrar. Y La crisis. Cogieron la opción La de decir, crisis. bueno, vamos a remodelar. Pero todos sabíamos que era que no tenían huéspedes, no tenían clientes. Y cuando veíamos, por ejemplo, embajadas que decían a sus nacionales, a los que viven en su país, de que no vayan o que tengan muy... Dominicana se vio muy golpeada. Pero ahí hubo mucho de malicia también. Sí, ahí parte le ponían de muchos más. sectores, Sí, incluso medios de comunicación. Sí, porque, Fran, el destino, yo estaba chequeando que en Thanksgiving, el destino que más personas vinieron fue a República Dominicana, por encima de Cancún. Entonces, es una competencia. Es como si fueran dos colmados. Tú vendes más que yo, pero yo quiero hacer algo para que tú vendas menos. Cuando tú dices República, Punta Cana específicamente, fue el destino más visitado para Thanksgiving, por encima de Cancún. Entonces, eso es competencia. También hubo malicia y todo se maneja. En los negocios todo se maneja. Ahí eso nos deja una lección de que nosotros no queremos modernizar el Estado. El Ministerio de Turismo no puede ser una agencia de promoción. No. Debe ser algo que tenga control de lo que se hace en los hoteles, De bares, todo, restaurantes. todo. El que ha viajado a otra parte se da cuenta de lo que es un turista y de lo que se empeñan las naciones por el seguimiento. Aquí en los hoteles prácticamente son especies de embajadas que se hacen. Sí. Cada quien hace en los hoteles lo que le da la gana. Entonces, cuando viene el problema, le toca al país cargar
con la irresponsabilidad de estos empresarios hoteleros que a veces no cuidan ese tipo de Y cosas. más cuando se habla de la principal fuente económica No, de la claro. República Dominicana, como El tú dices, turismo, debe ser la niña bonita. el turismo es fundamental, y lo que dice mi hermano, que se debe de saber lo que es un turista y lo que significa un turista para un país. Yo tuve la oportunidad de ir creo que fue a Dominica o a San Martín, y hablando con la gente y con los guías me dicen: mira, Juan Carlos, a ti te agarran aquí con 5 kilos de droga y tú duras 2 o 3 días preso. Ahora, si tú le pones la mano a un turista, si tú lo atracas, si tú le haces algo, tú duras 30 años preso. ¿Por qué? Porque para ellos es fundamental el turista y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que ver lo que hacen. Hoy el Pero aquí no hay turismo seguimiento. hay que verlo, quizás decir lo que se decía en los años 70 del azúcar, que era la espina dorsal de la Así es. dominicana, la columna vertebral. Aunque yo creo que, estoy de acuerdo contigo, porque aquí no se maneja el criterio desde el Estado como debe ser, pero muchas de esas muertes fueron fortuitas. Sí. Sí, no creo que siquiera hubo descuido. La gente se puede morir. No, y Sí, fue sí, como sí. recuerden Yo también me puedo que morir bajando la bajada. Claro. fuera de los hoteles, la pareja que cayó en el Mar Caribe, Correcto, un accidente. en un accidente de tránsito, iban camino al aeropuerto y desaparecieron. Había una Ya eso cosa- no hay forma de tú controlarlo. Sí. Son situaciones, sí. Pero sí tener la capacidad de reaccionar coherentemente y rápido, que creo que fue lo que no se hizo. Se dejó así. No, porque todo el mundo a veces no sabe separar cuando uno habla del Estado y cuando uno habla del gobierno. Entonces a veces creen y quieren mezclar política con este tipo de temas. Y es que nosotros tenemos que replantearnos el Estado. Nosotros tenemos, aquí cuando hay temas de seguridad, todo el mundo le cae al jefe de la policía y hasta hacen saltar el jefe de la policía, que no es el jefe de la seguridad de un país, Así sino es. el ministro de lo interior, que es el garante, el que engloba todas esas cosas. Y por lo regular, desde siempre, el ministro, el secretario general de lo interior siempre es un amigo del presidente que no sabe absolutamente nada de seguridad de un país. Un país no Entonces, sabe lo la que- seguridad de su casa, El no sabe de un actual país. sabe mucho de arte culinario. Oye, Ajá. ayúdame ahí. ¿Sabe cómo es? Bueno, Que uno habla de las muchas cosas que influenciaron para esta campaña negativa al turismo. El caso de David Ortiz se mencionaba, y también hubo el colapso de una de las principales tour operadoras en Sí. Europa. Ay, Que sí. Esto también fue parte de aquello que vivió la República Dominicana, porque se ha estado recuperando de alguna manera. Pero el tema David Ortiz desata también otro escándalo, que es el de César el Abusador, Sí. sí. porque estaba todo vinculado. Sí. Era como como una cadena, eslabón por el eslabón, y se iba. Pero lo de César el Abusador, yo creo que eso envuelve tantas cosas, Fran. No es solamente que agarraron a César el Abusador, es saber que ese señor tenía 10 años operando en República Dominicana libremente, que lo habían agarrado con 400 y pico de kilos, que se fajó a los tiros con la policía, que cayó preso por un juez, le decidió soltarlo, y que era dueño de la capital. Traía carros de lujo, publicaba relojes súper caros en Instagram, y para nadie eso era de investigar y de saber de dónde este hombre podía hacer tantas transacciones, si ni siquiera la DGI le cayera atrás. Es que había confabulaciones. Pero una cohabitaba confabulación con altas abismal. esferas. Pero el escándalo fue mayor porque se vinculó a lo de David Ortiz. Porque antes iban a venir, aquí hay muchísimos abusadores. Claro. Gente de capo y que Aquí andan estamos ahí. llenos de abusadores. Eso está estructurado. Oh. Salió César y de seguro Viene- usted no, puede y hay otro ahí entender- mismo. No, es que eso hay un Ah, organigrama Sí, sí, sí. que automáticamente sale eso. El que está segundo asume la dirección. Sí, sí, sí. De ese sector y otros. Y otro, No, todos eso de se la ven línea de... Al margen de esa. de esa Mire, eso es estructura. como cuando hay guardando la distancia, cuando cambian un jefe de un estamento militar, que se reorganiza y cambia aquí, pone allí, mueve allí. Sí, pero en Eso el es lo frente, en el lado, hay de mucho César el Abusador. Lo que quiero decir que tuvo tanta dimensión más por esa situación, ese vínculo con David Ortiz, porque han ocurrido muchísimos otros escándalos de muchísimos capos y van a ocurrir. Y quizás no tengan tanta resonancia, pero este país está lleno de César, Ay, los sí. abusadores. Y lo que uno... Y tú lo ves a diario en la calle. Tú ves una clase de vehículo en la calle que tú dices, pero ayúdame ahí. O sea, no hay forma de que esa persona que yo conozco ande en ese Y vehículo. retomando algo que decía Edison al principio con esto de David Ortiz, que fue llevado, que ahí habla de la quizás la poca garantía que hay La desconfianza. en el sector salud. Eso no es con David Ortiz, esto viene existiendo Sí, desde hace sí, muchísimos sí, sí. años. No, no, Aquí no. los ricos se van a buscar Sí, se van.
habiendo aquí Por una gripe se van a tecnología, Miami. claro, claro, Balaguer lo hacía con mucha frecuencia, el doctor José Francisco Peña Gómez, y todo rico aquí, toda gente que tiene capacidad económica para irse Que a tiene otro lugar seguro internacionales. donde hay mucho más tecnología, avance en la medicina, pues eso. Porque optan David por Ortiz hacerlo. fue bien atendido aquí. Él mismo lo dijo, aquí hay de que tecnología. le salvaron la vida. Aquí hay de bien. todo. Aquí O sea, hay tecnología. Hay un tema ahí que yo siempre me quejo. Nosotros tenemos la mejor literatura del mundo. Nosotros tenemos una ley de antiterrorismo y no sé qué. Usted va o es suplidor de cualquier empresa y usted va a llevar a un banco con 200, 300 mil pesos y usted tiene que llenar papeles. ¿Y qué es esto? No, porque hay una ley de lavado Ay, y sí. de antiterrorismo. ¿Y por dónde circula tanto dinero en la economía y nadie detecta? Tú hablabas de impuestos internos. Quédale mal. No pagues a tiempo cualquier impuesto que van y te te cierran. comienzan a llamar. Sin embargo, César debía más de 100 millones de pesos. Según dijo Impuestos Internos, que le debía más de 100 millones de pesos de impuestos. Y él estaba ahí tranquilito. Pero cuando él trae esos carros de 200, de 300 mil dólares, un hombre que ya tiene antecedentes. Un amigo mío sacó de su cuenta 10 mil dólares. Una cuenta que él poco a poco le va echando cositas. Y no había salido del banco cuando lo llamaron de 10 instituciones diferentes. ¿Y ese dinero? ¿Para qué? ¿Para qué usted lo sacó? ¿Cómo usted lo ahorró? Sin embargo, esta gente mueve millones y compran apartamentos y compran torres y compran de todo. Y nadie dice Tú nada. vas a Yo un no banco y entiendo. no te venden más de No. más de $2,000 en un día. Y tú crees que vas a una sucursal y hay todo un sistema que si fuiste a la otra le dice, pero tal banco le vendió a usted $2,000. Pero eso no ocurre tú retirarlo. Desde que tú vas a depositar, tienes que llenar un formulario. Claro. Sí. De dónde proviene ese dinero. Y si vas a comprar algo que cueste más de 500 mil pesos, una vivienda, también tiene que llenar un formulario. Si vas a comprar un carro que cueste más de 500 mil pesos, tiene que llenar un formulario. Pues eso ¿Y es- cómo esta gente compra tantas eso- cosas y no entonces- pueden justificarlo, señor? Eso es toda una pantalla. En el mundo, no solamente en No, República eso es Dominicana. mundial, en Colombia. Lo que es el lavado de activos y todo eso, eso es una simple pantalla. Uno se da cuenta. Que el combate contra las drogas. ¿Y cuál es la inversión para la prevención? ¿Qué se le da aquí Porque a la Hogares prevención Crea? es más importante que todo. ¿Qué se le da aquí Prevenir a Hogares para Crea? no llegar hasta ahí, porque esto está perdido, señor. Esto de la droga en las calles, en diferentes lugares que tú escuchas, que te llega al oído, que fulano está vendiendo droga, que fulano salió del país con droga. Tú dices, Dios, pero ¿cómo es que se puede prevenir Tanto esto? aquí como allá, Sí, los grandes mercados. sí. Es una lucha Constante. o sea, es un cinismo. Si la droga desapareciera, hay un problema serio en el sistema financiero internacional. Oye, No, porque el tema está. Oye. Agarramos el abusador de nosotros, ¿verdad Oye que sí? eso. Oye esto, Oye agarramos eso. el abusador de nosotros aquí. ¿Y dónde estaba el abusador que recibía eso en, Sí. en Francia, En Europa, Estados en Unidos? Estados Unidos. Europa? ¿Dónde están los otros abusadores? Eso termina ahí. Porque es simplemente una especie de cuento mal contado. Y ahorita vamos a tener lo mismo que pasó con Quirino. 5 o 10 negociación. años, 5 o 10 años, una negociación, y luego hay que devolverle Eso bien. todas las cosas que no se generaron de ese tipo de actividad. Que Pero eso, oye- eso mismo ocurre con los llamados mulas, que Sí. nunca se sabe el destino, hacia dónde iba esa droga o quién la recibiría. Nunca se sabe. Y algo que uno lo ve fácil, Fran, porque yo solamente le doy seguimiento y, ok, vámonos. Y ahí se podría, uno lo ve así. ¿A quién Se le- pudiese agarrar que te le van a entregar. Nadie ha dicho a quién le iba a llegar la droga. Ni quién te la entregó. La muchacha, Heredia. Sí. Sí. Sí, Marta Marta Heredia. Heredia. Nadie sabe a quién se la iba a llevar. Pero no, tampoco quién se la entregó aquí. ¿Quién te la entregó aquí? Tampoco se ha dicho. No. Eso nada más se ve en El películas. mismo caso del bachatero aquel, Jimmy Bauer. Jimmy Bauer, que le explotó la Sí. droga y estuvo a punto de morir. O sea, eso se quedó ahí. Quien cogió cárcel fue él y más nadie. Sí, sí. De verdad que es sumamente complicado ese esquema porque lamentablemente las economías o la economía mundial, el tráfico, el lavado de activos representa demasiado para que de un momento a otro, hasta los que no encuentren otro negocio, como pasó con el alcohol era ilegal, encontraron las drogas, entonces legalizaron el alcohol y ya Sí. ese esquema y los bancos y todo ese tipo, el sistema financiero mundial se llenó de otras cosas y ahí empezó. Pero mira cómo se llama la institución. Dirección Nacional de Control. No de acabar la droga. De control de droga. Vamos a brindarle una Ay, taza sí, de ay, café ay. Domingo. Gracias. Sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo. Wow. Y a nuestros invitados especiales en el día de hoy. Gracias, Xiomara. Pasando a otro tema y que eso nos ha generado noticia prácticamente para el año completo en el aspecto
político, electoral, legal, es el tema de las primarias de los partidos que han generado tantas complicaciones. Pero nos dice Frederick que tenemos que ir a la publicidad para que tratemos eso. Juan Carlos empezó con un tema que se hizo famoso, que uno no escuchaba desde el bachillerato. El algoritmo. El algoritmo y Leonel Fernández. Publicidad y ya volvemos con este resumen de fin de año desde aquí, desde el café de Diario 55. Cosa diferente. Estamos en edición especial dando un vistazo a los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año 2019. Hoy en la casa, parte del staff de este canal, Super TV 55, los que hacen opinión, comentarios, Juan Carlos García, de Elecciones 2020, y Leoncio Peralta, que dentro del grupo es el periodista, el que tiene ese olfato, El decano. para darle seguimiento a los hechos más importantes, y es el que quizás hace mucho más capacidad de opinión por manejar todos estos temas, no solamente en el canal, sino en el periódico para el cual labora. Proceso de primarias, lamentablemente uno que se vio afectado por las denuncias hechas por el presidente, el rompimiento que debe ser políticamente la noticia más importante este año del 2019, año. Histórico. Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Bueno, este fue un año difícil y que se vieron muchas cosas que culminaron. Por ejemplo, estuvo bien claro que desde que Danilo Medina llegó al poder en el 12, tenía un objetivo: estar, tipo Balaguer, Sí. estar en el Palacio Nacional lo más que pudiera. No era ni 2 periodos, 3, lo más que pudiera. Y ese objetivo era reelección en el 16, reelección en el 20 y cuidado. Lo demostró. Todo lo que hizo era en un perfil de ser el candidato para el 20. Una ley de partido, eso se peleó hasta el final y impuso las primarias abiertas, porque entendía que ahí tenía ventaja, y la tenía, las primarias abiertas. Una ley a su medida para impedir que Leonel Fernández fuese candidato. ¿Cómo? El que participa, compite en un partido por una candidatura no puede ser entonces candidato en esas elecciones. Todo eso fue bien diseñado, una obra maestra de diseño político de Danilo Medina. Claro, una cosa piensa el burro y otra que lo apareja. Muchos factores nacionales e internacionales se fueron combinando, y parece ser que lo último que combinó fue esa llamada de Pompeo. Entonces Danilo Medina llegó el momento que se dio cuenta que no podía ser candidato, pero su estrategia era ser candidato como fuera lugar en el 20. Que esto venía con la modificación a la Constitución Claro de la que República, sí. y la oposición de la principal fuerza política y del mismo Leonel Fernández. Es un factor, y de fuerzas sociales, Sí, no solamente sí. de la clase El país política. se puso de pie. Muchos sectores de la sociedad civil, empresarios, religiosos, la Marcha Verde, que es un poco más débil ya este año, pero estuvo ahí, y otros sectores se oponían a ese proceso. Y pero de- el que le dio el puntillazo fue Estados Fue Unidos. Pompeo. Sí, independientemente de eso, Leoncio, ¿tú entiendes que también los movimientos que hubo en todo el área Puerto Rico, que vivió un momento muy especial con incluso la renuncia de su gobernador, estaba ocurriendo desórdenes en Haití y otros países que también Bolivia. estaban tirados a las calles? No solo ahora, sino que hay una tendencia de hace muchos años en Estados Unidos de no querer 2 reelecciones. Así la tenía Uribe en Colombia, y fue Estados Unidos siendo un pupilo de lo de ellos. Y ellos a última hora se metieron e impidieron que Uribe modificara la Constitución. Y así muchísimos otros presidentes. Y ellos se oponen radicalmente no a una reelección, a todos que tengan el poder, la gente como Maduro, como Evo, Ortega, pero la segunda reelección en Estados Unidos la rechaza radicalmente, aún de sus aliados. Te repito, Sí, porque Uribe. es que es un concepto que ellos lo han... Ellos lo rechazan. No, porque radicalmente. ellos lo han aplicado por más de 100 años. Y le ha dado resultados. Y le ha dado resultados, porque vamos a revisar el liderazgo en República Dominicana. Ellos rechazan Es eso. el mismo liderazgo Una que segunda tenemos. reelección. 5 la rechazan presidentes en 100 radicalmente años. No, pero Estados Unidos. pasa hasta en los municipios. Usted va en los partidos y usted se va a encontrar la misma dirigencia de los partidos, en todos, de hace 50 años,
Usted va al Partido Reformista aquí en Santiago y se va a encontrar lo mismo. Una que otra cara ha cambiado en el PRM, en el PRD, en el PLD, las mismas personas. Sí. Y eso es lo que genera y no promueve la renovación del liderazgo. Entonces, esa situación que a Danilo a última hora le mataron el gallo en la funda, tuvo que variar su estrategia y su línea es que Leonel Fernández no podía ser candidato. Y ahí es donde él, debajo de la manga, sacó el penco. Y ya toda la historia ahí la conocemos, el 6 de octubre. Se selló la división del PLD. ¿Se puede llamar fenómeno esa situación? Porque habían ya precandidatos, incluso que renunciaron a la dirección de las instituciones que estaban ellos encabezando en ese momento. Yo no le llamo fenómeno. Y surge a última hora. Yo no le llamo fenómeno. No creo que sea un fenómeno, porque simplemente es el poder que se impuso. Sí, es verdad. Danilo Medina vio que todo lo que estaban eran descoloridos, insípidos. Los números incoloro. Sí, no era. Es muy fuerte. Y dice Francis, es algo. ¿Será que hay un librito por ahí que uno no conoce? Y sí lo hay, porque es prácticamente una copia al carbón de la situación del PRD. El presidente Hipólito Mejía prefiere a su ministro de Obras Públicas para que ese sea por encima de personas con muchísimo valor, como el caso de Milagros Ortiz Bosch. Es decir, el presidente dice, esa tiene talento, esa no me gusta, esa me hace sombra, vamos a apostar a esta para que no su tiene... desgracia. Allá iba. Y el presidente Mejía apuesta a este señor que sí había sido un ministro, que había tenido éxito. Miguel Vargas fue y es un gran funcionario. Y decide apostar a este. Y ya el cuento de ahí para allá no lo sabemos. ¿Podría pasar o estamos viendo eso en lo mismo que está sucediendo en el PLD, una división? Un partido que hoy, como marca partido, marca bien, pero que el candidato no lo hace y que pudiera esto sacar al PLD del gobierno y que esto pueda venir una situación parecida a la del porque PRD. La salida de Leonel Fernández es la primera división que tiene el PLD, real. El PLD de Juan Bosch inmediatamente comenzó, muchas veces habían desprendimientos, pero eran desprendimientos. Ya en el 76 en Santiago se va un grupo del PLD importante con Radamés García a la cabeza, y luego se fue el secretario general Tonito Abreu, luego se fue Rafael Albuquerque, luego se fueron los Fiallos, que Nelson de Marmonejo. El PLD siempre tuvo desgajamientos, pero nunca divisiones. Y la mayoría retornó. Esta sí es una división. Una división real. Esta es una división real. Ese fue el presidente del PLD. Se fue el que ha sido 13 veces presidente de la República. Que eso pesa más. Claro. Se fue un líder importante del país. Entonces ahora hubo una división del PLD, que nunca la había habido. El PLD había tenido, repito, 1000 desprendimientos, pero no una división, porque siempre estaba Juan Bosch ahí. Y se dio un sector a veces más o menos importante. Rafael Albuquerque fue un dirigente importante del PLD y se fue. Pero ahora no, ahora se dividió el PLD. Y eso va a tener una consecuencia muy funesta para el PLD. Yo soy de los que estimo y que los candidatos, Gonzalo tenía una serie de características superior a los demás en un sentido. Gonzalo es una gente que lo conocen en Hondo Valle, pero siendo secretario general 15 o 20 años, ni en Santiago vino nunca, Pechito. Es más, 10 años podía ser que no iba al local del PLD en la capital. Ese es un dirigente de salón, un dirigente de su oficina en el Senado. Pero este tipo anda en la carreterita de Gaspar Hernández, y allí lo conocen. Este tipo anda por todo el país durante 5 o 6 años. Entonces tiene una diferencia de más fácil tú vendérselo a la gente, Gonzalo Castillo. Gonzalo era el que tenía el que tiene menos tasas de rechazo y mejor valoración de todos los candidatos. Porque eso no es fortuito. Yo me imagino que en sus reuniones del comité político los números estaban ahí. Y decían, bueno, el mejor que tenemos es a Gonzalo, el que mejor marca es Gonzalo. Pero entonces ahora estamos viendo como que cada vez que Gonzalo habla, da unas declaraciones, baja un punto. Y hay preocupación dentro del PLD. Incluso hay gente que ha hablado de que posiblemente lo hagan como renunciar para poner a un Domínguez Brito, para poner a una Margarita, porque cada vez que habla le está pasando como a Hipólito, que tenía como 60 puntos, y cada vez que decía algo, bajaba un punto, bajaba un punto, bajaba un punto. Dicen que eso le ha beneficiado a él para dar a conocer y proyectar más la imagen de
del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y esas cosas no se deciden en comité político, eso fue Palacio, eso fue presidente. Claro, claro, eso fue una línea, eso fue una línea. Y es el tipo que conoce a cada uno de los dirigentes del partido, porque era el estratega, era el que iba a las bases, no Leonel Fernández, que ahí es la gran diferencia. Danilo es quien conoce a todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene de salir del gobierno una gran disyuntiva, que es lo que yo entiendo. Y es lo que fue el presidente Medina antes de ser presidente, que era un armador, era un hombre con condiciones excepcionales para dirigir, pero el tema liderazgo, que yo entiendo que en el tema liderazgo hay que ver cuál es el manejo cuando el señor presupuesto nacional no lo tenga yo en mi maletín. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Porque a diferencia de Leonel, que es medio vago, es un tipo con condiciones y con una capacidad increíble. Ver qué va a pasar, cuáles son las capacidades de aglutinamiento que tendría el presidente Danilo Medina al salir del gobierno, porque cuando se pueden dar decretos y se maneja el poder, es diferente a ser el líder de un partido desde la oposición o desde fuera del gobierno, que es lo que preocupa en ese momento. Es cierto que Gonzalo mofa en las redes y a veces la hacen reír, pero también hay otra situación. Yo veo el PLD hoy difícil con cualquier candidato, porque hay cierto hartazgo en la sociedad. Es un partido que tiene mucho estigma encima, más esta división. Cualquier otro candidato le va a ser difícil, no solamente a Gonzalo Castillo, poder vender, poder calar. Aunque, porque tiene el poder, un partido con arraigo, sigue teniendo una buena puntuación en las encuestas como partido. Pero le va a ser difícil a cualquier candidato, aún quitaran a Gonzalo, no le sería fácil. Tal vez Margarita, qué sé yo, pero también hay un cansancio en la sociedad del PLD para esta elección. Hay una parte que quiero que ustedes los tres me ayuden ahí. O sea, estamos hablando que tenemos un PLD desacreditado por el asunto de la corrupción, de Odebrecht, un sinnúmero de ministros que han sido acusados de corrupción, un PLD dividido, ellos mismos matándose, y cómo es que las encuestas que hemos visto que se han manejado, uno dice, pero ven acá, con todo esto que está pasando, es para que Luis Abinader tenga un 60%, y según las encuestas no pasa de un 43, un 45%. ¿Qué pasa ahí? Entendemos ahí que como que Luis Abinader necesita un empuje y necesita un candidato que lo acompañe a la vice, que tenga igual o mejor popularidad que él. Yo estimo que el tema ahí, el complemento fundamental es la marca partido. Y la marca, exacto. La marca partido. Luis está él de manera como figura muy bien. Por eso el otro día salió una encuesta. La estructura no lo ayuda. Salió una encuesta donde el PLD estratégicamente mostraba su fortaleza con su marca partido como PLD, dejando a un lado el candidato con el cual tienen porque problemas. como PLD es más fuerte que el PRM. Exacto. ¿Qué es donde está? ¿Cuál es el elemento fundamental que yo entiendo que no tuvo el despegue? Fue el partido como marca. Si se tuviera un partido más fuerte, tuviéramos a un candidato mucho más cómodo, porque es fundamental que la plataforma, que el elemento, que el vehículo que te va a llevar sea un vehículo fuerte, que es donde yo creo que está. Pero aún así, con todo lo que estamos viviendo del otro lado, era para que Luis Abinader esté por encima del 50%, porque si nos vamos a otro lado, vamos a Santo Domingo, al Distrito Nacional, con David Collado, que también fue por el PRM, y le ganó a Roberto Salcedo, que tenía 14 años siendo alcalde. Que era un aliado, él no fue por el PRM. Era un aliado. No fue candidato hay al una PRM. situación. Pero peor aún, o sea, él no tenía una estructura. Y sin embargo le ganó a Roberto Salcedo. Entonces yo creo que en el caso del PRM, el candidato es fundamental. No tenía una estructura como político, pero económicamente tenía más que cualquier otro. Y no solo eso, ese alcalde, no tanto por él. Y por la gente el danilismo. El danilismo fue que llegó en gran parte, y el danilismo no está con Luis Abinader. Porque Roberto Salcedo era un cuadro de Leonel. Lo mismo que Paliza es senador. ¿Por qué? Por el danilismo. Claro. El danilismo ha sido fundamental. Creo que fue de moda. Francis Vargas ellos querían salir de Francis Vargas. Era un leonelista. El danilismo le inyectó a través de un aliado, no sé si fue de moda,
te vamos por tu plato y moda fue un partido mayoritario. Entonces, ¿el danilismo funciona en algunos lugares, pero en otros no? Porque en Santiago no funcionó el danilismo con Fernando Rosa. El danilismo estudió No lo en va a entrar. Santiago. El danilismo estudió en Santiago la situación. A ver si podían atajar a Abel Martínez. Que la orden era, Abel no puede pasar. Y le dio los números que era imposible, y lo dejaron pasar. El danilismo como candidato, no pudo impedir que Abel pasara, porque el poder puede muchas cosas, pero no es Dios. No es Dios. Y no siempre el poder gana. Si fuera así, Balaguer no pierde en el 78, ni Hipólito sale en el 2004 del poder. Entonces, hay situaciones. La ventaja de Abel y su liderazgo propio hicieron que el danilismo lo dejara pasar en contra de su voluntad. Que el danilismo dirá, vamos a dejarlo ahí tranquilo, porque no hay forma. No, que era imposible. Es que aunque metiera el brazo el danilismo, Abel iba a ganar. El tema es que Abel tiene su propia estructura. Sí. Él es muy él. Que por más, porque cuando tú puedes controlar o bloquear un candidato. Recursos económicos. Exacto. Tenía y tiene. Bloquear un candidato cuando ese candidato depende de una estructura que tú puedes Abel manipular. no depende del PLD. Exacto. Abel depende de su estructura, de su dinero y de su estrategia. Como no se pudo manipular su estructura, ellos vieron que era imposible bloquearlo. Pero las estructuras en los partidos son fundamentales y cuando tú no logras organizar verdaderamente a lo interno de los partidos, se hace difícil. Así es. Se hace difícil. ¿Significa eso, Leoncio, que hay islas de poder? Sí, claro. Dentro del mismo partido. Islotes de poder. Hasta archipiélagos. Archipiélagos. Los partidos son archipiélagos. ¿Tú me entiendes? Y Abel Martínez es un reflejo de eso. Y además, el danilismo es experto en sacar alfombra. Porque aunque la base fundamental en el 10 fue el PRD, unido estaba, sí, pero quien dio el toque final fue el danilismo para que ganara Cerulle y no Sue. Sí. Ahí en ese mismo pasillo ahí me encontré yo unos días antes, pocos, con Monchi, que en paz descanse. Mira, Monchi, tú estás apoyando a Cerulle, y el muerto de la risa me dijo que sí, sin decirme que sí. Tú sabes que sí, pero me dijo que sí. Sí. Entonces, ese fue lo que determinó finalmente el danilismo, que fuera Cerulle que ganara en Santiago y no José Enrique Sue. Para derrotar, la primera derrota que le dio Danilo a Leonel Fernández fue esa. Que lleve cepinita todavía ahí, Leonel Fernández. Ahí. Para seguir con esa línea, y nos están haciendo pausa para dejar ahí, para cuando regresemos, sobre la estructura. ¿Podría esa estructura favorecer o maltratar a Eduardo Estrella? Pero lo vamos a decir después de la pausa. Sí. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Vamos a ver lo que dice Juan Carlos, el infalible. Ya volvemos. El tiempo quizá no sea suficiente para uno poder tocar todos los temas, analizarlo. Tenemos este año 2019, muerte de Anthony Ríos, Luchi Vicioso, Francisco Casanova, Víctor Wild, Joscar Sarante, figura del espectáculo. Cherito, Cherito también murió. De los puntos que podemos decir luminosos está el tema de la bachata, declarado por la UNESCO como... Patrimonio un patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya lo había hecho el merengue impuso un récord este año. ¿Ah, sí? Los conciertos de Romeo, el haber llevado más de 80,000 personas al MetLife, que es un estadio de fútbol en New Jersey, Estados Unidos, y él también pues impuso un récord. Vamos a continuar. Sí, bueno, yo creo que en pincelada aquí hay problemas que tienen a este país traumatizado, los feminicidios. Eso es un problema humano, social, que uno no sabe, ya yo ni sé ni qué decir. Pero este país tiene que replantearse el Estado, las iglesias, las escuelas, la sociedad civil. Hay que hacer algo, no podemos seguir con esta situación de sálvese quien pueda. El problema de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, es altamente angustiante para la sociedad dominicana. Hasta que ese tema no se saque, bueno, no es que se saque porque tiene un componente legal y eso no se trabaje desde la parte sociológica y desde la parte social, nosotros vamos a tener estos temas porque hemos descansado ese tema en la parte del derecho, en la parte
represiva. La policía y la justicia. Ahí no está en la justicia el tema, porque es un tema de salud pública. Eso es parte. No es un elemento, porque Pero- quien comete, correcto. pero mientras no vemos que eso es un tema de salud pública, nos vamos a seguir enfocando, porque a veces la justicia lo que De hace educación, es complicar. de cultura y de salud. Eso, cultura, porque el machismo, Cultura. el machismo es fundamental en todo esto. El machismo. Y eso sí es difícil, compadre. Y si- Lo que es cultural, eso sí es difícil de erradicar. O cambiar. Pero hay que emprenderlo. Yo cuando escucho ese tema, con perdón Juan Carlos, siempre me pregunto, pero entonces, ¿qué pasaba antes? Que había más machismo que ahora y no sucedía. Porque es un asunto de una sociedad que está más que nada enferma. Se difunden más ahora. Se difunden Tenemos más medios, las redes más sociales, medios. pero si ustedes se dan cuenta, en lo que va de año ya, terminando el año, estamos hablando de casi 100 mujeres asesinadas. murió. Y cuando tú ves en la prensa, siempre dice, hombre mata a su ex. O sea, es un asunto de, como decimos, de machismo. El hombre es egoísta. El hombre dura años portándose mal con la mujer. Cuando la mujer decide dejarlo, el hombre no resiste ver a la mujer con otro hombre. Pero también los feminicidios abarcan muchas cosas. Como por ejemplo, cada vez que muere una mujer, 2 y 3 niños quedan huérfanos. Huérfanos, en la mayoría de los casos, de madre y de padre, porque el padre se mata. Pero si no queda huérfano de padre, el hijo tiene en su mente, su mamá la mataron, quien la mató fue mi papá y está preso. O sea, es algo aberrante que hay que ponerle asuntos de todos los puntos. Porque los medios de comunicación somos fundamentales, tenemos que hacer, no sé, comerciales. El detalle es ese, que si tú no sabes manejar una pérdida, si tú no sabes negociar, es difícil. porque mira lo que te digo y por qué decía que complican eso. Una pareja decide, por H o por R, tiene un encontronazo. Lo primero que le dicen, mira Fran, tienes que salirte de tu casa, tú tienes que irte de ahí, no te puedes acercar a 100 metros, olvídate todo esto y te fuiste de ahí. Y ya esa es la solución. Entonces, en vez, esa es la solución, Fran, de estar lejos de sus hijos, de su casa, está pasando trabajo, están construyendo Se le en bloquea. el que sea un agente, un asesino en potencia, porque a ti te están generando una situación. Esas personas, en vez de ir a terapia, que es responsabilidad del Estado, no todo el mundo puede pagar 10,000 pesos Pero en una terapia. pero hace uno- Siempre se ha dicho que este ha sido un tema multifactorial, pero este año se agregó un nuevo elemento con el Ministerio Público, la falsificación de firmas para personas que estaban presas fueran liberadas, y entonces vimos resultados ahí de que... Eso fue lo que se conocieron porque lo mataron, porque mataron a esa Pero dama. hay 80,000 por ahí. Hay igual. 80,000 que lo han soltado quizás a sí mismo, pero como no ha habido consecuencias, quizás se ha quedado ahí. Pero, o sea, es wow, es ¿Sabes algo... dónde está el elemento para que terminemos este tema? Porque, Si no nos va a dar. antes había más machismo, cierto, pero antes había más sumisión de la mujer. La mujer lo aguantaba todo antes. Sí. Sí. ¿Quieres que vivir conmigo? Sí. ¿Te doy 7 palos diarios? Sí. Y se acabó. Pero de verdad, si nosotros Ahora no, enfocamos, ahora no. es un asunto de mentalidad y se empezó un proyecto de trabajar en las escuelas, la equidad, de enseñar eso mismo, de empezar a desmontar eso. Y bueno, y aquí se empezó a decir que era del matrimonio, que se estaba, qué sé yo qué, y tuvo el ministerio que retirar eso. Porque es que hay que empezar a trabajar esa parte psicológica desde cero, desde los niños. Y de una vez vino ahí la iglesia y quiso desconfigurar el tema y hubo que dejar eso. Para terminar, y perdón, Leoncio, con esa parte, hace unos días una señora fue a poner una denuncia de que su esposo la estaba maltratando, le dan una hoja de alojamiento, oye bien, Alejamiento. alejamiento, una orden. La policía va con la joven a buscar los 6 hijos que tiene, porque el hombre no se quiere salir, y cuando ellos se desmontan, el hombre fue y la mató en la patrulla. Eso fue en Jarabacoa. Sí. O sea, lo mató en la patrulla de la policía. Ahí Entonces otro- tú dices, por lo mismo que tú dices, el hombre se bloquea, me van a quitar mis 6 hijos, mi esposa, y ya no le importa nada. No, O sea, no solamente a los hijos, es Sí, que si todo- no es mía, tampoco es de otro. tampoco de otro, lo que hablamos del egoísmo. A otro problema de este país es el tránsito y los Ahí sí, accidentes de tránsito. ahí sí, ahí sí. La capital y Santiago son infiernos. No se puede salir a ninguna hora. Seguimos siendo uno de los países que estamos en el ranking de los más inseguros en las vías públicas. Ya no hay hora pico, de que no salga a esta hora, que esta hora no se... No, Pero todas las horas son No es pico. solo el centro de la ciudad, son Todo. nuestras carreteras. Todo. La carretera, sí, terrible. No, pero es un tema, ahí volvemos a lo mismo, que es el tema cultural. ¿Qué significa un vehículo en República Dominicana? Es un elemento de prestigio, de avance social. Entonces, en cualquier parte tú te vas a encontrar, tú vas a Bogotá, para no ir a una ciudad, tú vas a Bogotá y te vas a encontrar un gerente de un banco caminando por la calle de Bogotá con una mochila.
En República Dominicana no vamos a ver eso porque Fran no se puede montar en una guagua y don Leoncio no se va a montar en una guagua para venir a su quisiera periódico. ver si no salí en mi vehículo, Sí. porque hay un transporte colectivo que yo pueda ir. Claro. Que me garantice que yo voy a llegar. Yo lo dejara cada rato. Pues, Es mejor salir a pie. No, no. Y todo es cultural porque el asunto es decir, pero yo me voy a montar en la guagua que se monta Leoncio. Yo no me puedo montar ahí porque yo soy el ejecutivo de un Pues periódico. yo sí me monto. Estoy diciendo, es un decir porque Yo es el pienso tema tanto. cultural. Sí, yo sí, tengo que tú Tiene toda la mostrar. razón, tiene toda la razón. Por ejemplo, uno va a Europa y tú te encuentras que los carros son pequeñitos. Sí. Aquí mientras más grande es la jipeta, Y más caro. mientras más grande y más caro es el vehículo porque nos gusta eso por un tema de cultura. ¿Tú te sorprendes en España estos carritos? Una muestra de esto son las ferias y los bancos anunciando con bombos y platillos los préstamos que cada año pues son mucho mayores. Casi 6 mil millones de pesos en Y préstamo para jipeta y vehículos. carro de De un lujo. solo banco. De lujo, de un solo banco. Y la muestra es, hay un tema ahí también que Y yo todos esos siempre- vehículos en la misma carretera. Pero también al gobierno le favorece todo eso. Claro, impuesto. Y compran combustible. Compran todo. combustible. Claro, y eso Pero el puede. tema fundamental en eso ni es elevado, ni es tren, cultural. ni es nada de eso. Mientras nosotros trabajemos el tema migración, la migración interna, porque ¿qué es lo que pasa? Más del 60% está viviendo entre el Gran Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís. Todo el mundo ha migrado porque no hay condiciones en los otros espacios. Tú vas a Monteplata, tú vas a San Juan, pueblos fantasmas. Y otro país que hay dentro del país. Aquí hay un pequeño estado dentro del estado, que es el este. Sí, Punta Cana y Bávaro son un pequeño país dentro del país. exacto. Una gran inmigración. Entonces, eso te genera lo que tenemos, lo que pasó un momento con Cienfuegos. Teníamos el boom de la zona franca y vinieron y Fran leía en las noticias. Hoy tú vas a Cienfuegos y te vas a encontrar con una gente de Jimaní. Tú dices, ¿qué tú haces aquí? Vine detrás de zona franca, me quedé. Que lo tiene su Y familia. ahí está. Precisamente hoy tengo yo en el listín un trabajo sobre eso. Exacto. Es exactamente. La gente se mueve donde hay condiciones. Alguien que vino de Jimaní, del nordeste, del este, a Santiago Y se quedó ahí. y se quedó viviendo Cienfuegos, ahí. ¿dónde Y está? mire, En el medio de dos zonas francas. En medio de la dos zonas. principal es Payamera aquí y Pisano aquí. Ajá, ahí está. ahí atractivo. está, y esa es la muestra de lo que nosotros tenemos. Cuando generemos un desarrollo medianamente parejo, vamos a ver cómo la gente, que fue lo que se hizo en Nueva York, que hablan que Giuliani hizo una gran... No, No, Giuliani, no. ese hombre organizó todo. Lo que se organizó fue un esquema que a mí no me gusta y aumentaron las rentas y quitaron un montón de facilidades. ¿Y qué hizo la gente? Que se fue a otros estados más baratos a vivir y eso te generó un equilibrio en la densidad poblacional y empezó a funcionar las emergencias, el tránsito se mejoró. Y todo Reading mejoró. está lleno de dominicanos. Es Pensilvania. Sí. Es Sí, que Filadelfia. Ahí Exacto. está lleno de dominicanos. No se mudaron porque no aguantaban renta y otras incluso- cosas. Y los americanos se han ido. Loring. Sí. Lexington, Pensilvania. Incluso hay una comunidad de tamborileños que están concentradas en un lugar de Estados Unidos. Se me escapa el nombre ahora. De Ocoa. Eh, Lexington, Pensilvania está lleno de sí, ocoños. sí, en el mismo Lawrence. Hay una de Muchos Sabana dominicanos. Iglesia también, un grupo Sabana que Church. Es bueno para la República Dominicana, Pero- para la remesa. Ya antes de concluir, y yo creo que es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo como otros, que es el caso de la situación haitiana. Había una revuelta, la gente lanzada a las calles, la protección y seguridad de la frontera, se habla de muros, de tantas cosas para tratar de enfrentar una situación que cada día pues a nosotros nos afecta. Bueno, ese es un tema muy difícil, el tema haitiano. Hay un país que no te encuentra salida, que no encuentra camino. El ser humano, por sobrevivir, es sumamente inteligente. Para todo, pero sobre todo para sobrevivir, sumamente inteligente. Hay una presión migratoria de Haití para acá. Hay mafias de aquel lado, mafias de este lado. Yo creo inclusive que se han tomado medidas. Yo inclusive hice un recorrido por gran parte de la frontera y uno ve medidas de infraestructura, de tecnología, pero no sé. No ha valido. Un pueblo- o sea, un pueblo- mientras más militares mandan para la frontera, más haitianos entran. Yo no entiendo el eso. tema es lo que estamos diciendo, todo el mundo busca un espacio donde estar mejor, Que porque antes hasta era- los animales entienden eso y migran. Antes era un castigo que a un militar o un policía lo mandaran por la frontera. Ahora es un Juan privilegio. Carlos, muchísimas gracias, don Leoncio. Gracias a ustedes Gracias por haber estado por con invitarnos. nosotros. Un honor para mí estar sentado con estas 3 estrellas de la Tratando comunicación. de hacer un pequeño balance de las principales noticias
que acontecieron, las más importantes noticias del 2019. Tantos temas. República Dominicana es un país que genera muchas noticias. No nos dio tiempo a tratar todo, pero nada, nos queda a nosotros agradecerle a ustedes la sintonía de hoy y toda la del año completo, el 2019, por haber convertido en uno de los más importantes programas de Santiago y desde aquí del país. Así que muchísimas gracias, feliz y próspero año nuevo, y nos encontramos próximamente en otra edición de Diario 55 y su café. Bye bye, feliz resto del día.